Es que no nos está. Bueno, muy buenas noches a la audiencia que nos acompaña en una emisión más de Lo Marginal en el Centro a través de las distintas plataformas de transmisión, el canal 71 de Easy TV y las páginas de Facebook de Canal 6 y del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. El día de hoy tengo el honor de contar con la presencia del doctor Abel Pérez Zamorano. El doctor Abel recibió este grado por la London School of Economics por su investigación doctoral en desarrollo económico. Desde hace más de 15 años ha sido investigador de la Universidad Nacional Autónoma Chapingo y durante 6 años fue director de la División de Ciencias Económico-Administrativas, DICEA, de esta universidad. Muy buenas noches, doctor Abel. Muchas gracias por aceptar participar en nuestro programa. Un gusto saludarlo. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes, con tu auditorio. 2020 ha sido un año especialmente difícil para la economía mexicana. En términos de desarrollo y crecimiento, el fenómeno que aparece como el principal detonante de esta situación es la crisis derivada de la COVID-19. Sin embargo, este análisis sería solo epidérmico, pues desde antes de la COVID, ni el desempeño ni los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana eran alentadores. Algunos economistas, como Jaime Ross, señalan que la ausencia de crecimiento económico en el país se debe al bajo nivel de inversión, mientras que otros, como el subsecretario del Banco de México, el doctor Gerardo Esquivel, indican que se necesita una política fiscal progresiva para alcanzar grados de crecimiento adecuados a la situación económica general del país. Para usted, doctor, ¿cuáles son los principales problemas que lastran el crecimiento económico en el país? Sí, el crecimiento se frenó y ciertamente el gobierno federal ha venido insistiendo en que ello se debe a la pandemia y
hay algo de verdad en eso, pero solo una parte. Sí, la pandemia vino a representar un frenón en el crecimiento del país, pero lo que se deja de lado es que ya estábamos decreciendo antes de la pandemia. Es decir, que la causa no puede estar después del efecto. Nosotros en el año 2019, como economía, decrecimos en 0.1%. Es cierto, alegan que una décima no es decremento, pero bueno, vamos a dejarlo así. Mientras que en 2018 el crecimiento había sido del 2.1%. Es decir, que sí se nota un contraste muy claro del 19 contra el 18. Y ciertamente ahora en el 20 las expectativas de las instituciones especializadas rondan alrededor del 10%, 9 y fracción de la caída en el Producto Interno Bruto. Esto, en primer lugar, habría que decir, obedece a un factor exógeno que es la pandemia y que afecta al mundo entero. Pero eso no nos debe llevar a nosotros a ignorar las circunstancias internas, los factores internos que están determinando esto. Y en primer lugar, habría que señalar que no existe en México una política enérgica de apoyo a las empresas para que enfrenten la caída de la demanda por parte de ellas ante la epidemia. No existe un apoyo serio. Doy un dato, por ejemplo. En México, el apoyo para las pequeñas empresas, para las empresas en general, el gasto público como respuesta a la pandemia es apenas del 1% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que el gobierno federal le ha metido. Mientras que hay otros países que le han aplicado hasta el 20%, como Japón, por ejemplo, o países en Sudamérica que le han aplicado el 10, el 9, el 8% del Producto Interno Bruto, Perú, por decir algo. Mientras nosotros solo el 1%. Y habría que considerar que las pequeñas y medianas empresas son las grandes generadoras de empleo en este país. El 72% del empleo se genera en las pymes y se les ha dejado abandonadas. Esto entonces es un problema serio de desatención que está repercutiendo en el crecimiento. Segundo factor fundamental, a mi juicio, el que no se ha revertido la inseguridad en el país. Los homicidios, el número de homicidios ha venido creciendo, alarmantemente, y esto crea un ambiente de inseguridad, de incertidumbre para la inversión. Entonces, en estas circunstancias es muy difícil que se pueda fomentar el empleo. Un tercer elemento, me refería yo a la pandemia hace rato, lo que comúnmente llaman la gestión de la pandemia. Se ha manejado pésimamente la pandemia y ahí están los resultados en el número de defunciones. Somos uno de los 4 países con mayores defunciones por COVID en el mundo entero y esto tiene frenada la economía. Si se quiere reactivar la economía, hay que atender debidamente la pandemia y no se ha hecho. Y un elemento más de los que a mi juicio resultan fundamentales para explicar, para determinar la contracción económica, es que en México se violenta, se ha abandonado el Estado de Derecho. No existe confianza en las leyes. Existe un avasallamiento por parte del Poder Ejecutivo Federal sobre los otros poderes, sobre los organismos autónomos. No hay confianza en que en México se respeten las leyes. Esto es clarísimo. El Poder Judicial sometido, los organismos, como ya decía, sometidos. En una circunstancia así, leyes, por ejemplo, como la extinción de dominio, que es un atropello a los derechos de propiedad de las personas, el congelamiento de cuentas bancarias arbitrariamente como recurso de venganza y de persecución política. Ahora incluso se acaba de aprobar el congelamiento de cuentas sin necesidad de orden de juez
Bueno, todo esto nos configura un cuadro de atropello al Estado de Derecho en el país. Así no hay ambiente para fomentar la inversión. A esto atribuyo en lo fundamental, a estos factores, la situación particularmente grave que estamos viviendo en México. Sí, me parecen muy relevantes los puntos, los 5 puntos que usted maneja y además creo que concuerdan con algunos de los principales analistas económicos del país, ¿no? E incluso aquellos que no se dedican propiamente al ámbito económico también consideran que el abandono del Estado de Derecho, este último punto que usted mencionaba, también termina siendo fundamental a la hora no solamente de considerar la situación económica del país, sino la situación social en general. Se sabe que el gobierno federal ha apostado para acelerar el desarrollo y crecimiento económico en el país, todos sus elementos, todas sus capacidades en los megaproyectos, Dos Bocas, el Tren Maya, el corredor transísmico y el aeropuerto de Santa Lucía. También podríamos considerar dentro de este paquete de reformas que suman al Plan de Crecimiento y Desarrollo Económicos de la Cuarta Transformación la firma del TEMEC y las nuevas reformas laborales que este año se están comenzando a implementar y a discutir. Según este panorama que usted nos señalaba en su diagnóstico, estos 5 puntos que usted nos mencionaba, nos ofrecía, ¿qué resultados se pueden esperar de la política económica que el gobierno federal busca implementar? ¿Realmente ayudarán a superar estos lastres? Creo que no. Me parece que no. Las grandes obras de las que se habla tienen insuficiencias, tienen defectos de origen estructurales que las hacen más bien obras de muy alto riesgo en términos de su viabilidad financiera, en términos de su capacidad para generar utilidades. Por ejemplo, refiriéndome en particular al caso de la refinería de Dos Bocas. En la refinería, los especialistas, los expertos en las cuestiones de técnicas del procesamiento del petróleo, han declarado que, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Competitividad o el Instituto Mexicano del Petróleo, que también lo llegó a decir el año pasado, que le dan 2% de probabilidades de que genere dividendos, genere utilidades la refinería de Dos Bocas. 2%. Y además, dicen otros especialistas que en caso de generarse dividendos, se llevaría 20 años para lograrlo. Es decir, Dos Bocas no está ofreciendo certidumbre en generación de utilidades en el país. No las está ofreciendo. Eso por una parte. Por otra, hay una tendencia muy pronunciada, muy marcada hacia la utilización de energías limpias en el mundo. Energías mucho más baratas que las de energías fósiles. La eólica, por ejemplo, la energía de las corrientes de agua, muchísimo más baratas. Hay estudios contundentes en este sentido y el mundo entero está avanzando hacia esas energías, las renovables. Nosotros nos estamos quedando estancados, nos estamos quedando en la prehistoria en el uso de combustibles fósiles. Es decir, que por allí no va a resultar el problema. Otro caso, el aeropuerto de Texcoco, se tiró una cantidad enorme de dinero allí. Esto es derroche, esto no es un manejo eficiente de los recursos con un criterio económico. Por lo tanto, yo creo que por esa vía no va a resultar el éxito que necesitamos. Necesitamos crecer y deben promoverse políticas de crecimiento. Y no se está haciendo así, se está ahuyentando la inversión, como decía yo hace un momento. Entonces, mi respuesta en ese aspecto es que no,
por allí no puede ir la solución de los problemas. Y está el caso del campo, que es otra cosa, el sector agrícola, en fin. Algunos analistas en este sentido del desarrollo económico han señalado que es fundamental la promoción de la inversión privada, pero también que es fundamental que haya inversión pública. Usted nos mencionaba también que esta inversión pública en los megaproyectos que se presentan como la esperanza, como la salida para lograr un verdadero desarrollo económico y crecimiento para los próximos años, resultan inviables por los elementos que usted nos aportaba. El desarrollo económico es fundamental para combatir la pobreza y la desigualdad del país, que para muchos son los principales problemas de nuestra sociedad. ¿Qué políticas debería enarbolar el gobierno de México en este sentido, en la disminución de la desigualdad? Sí, toda economía tiene dos grandes retos: crecimiento y desarrollo. Diríamos que producción, eficiencia productiva y equidad distributiva. Así, eficiencia productiva y equidad distributiva. Esto necesita todo país, distribuir con equidad, que hacia allá va el desarrollo. Desarrollo significa generar mejores condiciones de bienestar para la población. Esto se requiere, y transformar su capacidad productiva. Y el desarrollo tiene que fomentarse de diferentes formas. Primero, se tiene que promover la educación, el gasto en educación, porque un país educado será un país que produzca más en primer lugar y que tenga niveles de relación social, de coexistencia social pacíficos, más armoniosos. México no está invirtiendo lo suficiente en educación, en ciencia y tecnología. Se está retrayendo, se está reduciendo el gasto en ciencia y tecnología. Lo estamos viendo, se eliminaron 91 fideicomisos del CONACYT. El CONACYT fue el más golpeado con la eliminación de los fideicomisos. Un aspecto importantísimo que evidencia cómo se está frenando el desarrollo en México, el desarrollo de la ciencia, es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a ciencia y tecnología. Se venía destinando el 0.48% del Producto Interno Bruto. Hoy se está destinando el 0.38%. Se está reduciendo lo que se aplica a la ciencia. Esto aparte de los fideicomisos, El promedio que la OCDE destina a este rubro es de 2.4 y nosotros estamos en 0.38. Y hay otros países como Israel que destinan cantidades enormes a ciencia y tecnología. Un país que no se construye una base tecnológica propia es un país que no es económicamente competitivo y que por lo tanto queda subyugado a aquellos que sí desarrollan economía del conocimiento. Nosotros no la estamos desarrollando como debiéramos hacerlo. Esto en lo que respecta a ciencia y tecnología. Por otra parte, otro elemento importante también para promover el desarrollo y que es fundamental es la salud. La salud, todos los teóricos del desarrollo consideran la salud como uno de los factores fundamentales. Educación, salud, estamos diciendo. Obviamente el ingreso de la gente también. Y en el caso de la salud, ¿cómo estamos? México no está atendiendo. Ahí están los hospitales en el abandono, la falta de equipamiento, los médicos protestando. Tenemos el alarmante nivel de ser el país con más personal, proporcionalmente más personal médico
fallecido por COVID, por falta de protección, por falta de equipo. No se está haciendo lo necesario para promover en serio la salud en el país. Ese es otro problema. Así que educación, salud, ciencia y tecnología, cultura, deporte, acaban de eliminar el fideicomiso para el deporte, para deportistas de alto rendimiento. Así, con esta política de desmantelamiento de la atención al bienestar social, eliminar el seguro popular, eliminar las casas para mujeres víctimas de violencia, la restricción en las vacunas, vacunas generales, universales, el problema del desabasto de las medicinas para niños con cáncer, etcétera. Esto es una política de Estado que está dañando seriamente el desarrollo en nuestro país, el desarrollo. Así que queremos nosotros que México se desarrolle, hay que canalizar gasto público en serio a todos estos rubros, por una parte. Y por otra parte necesitamos incrementar o promover, mejor dicho, una política, un esquema fiscal, un régimen fiscal progresivo. El régimen fiscal progresivo permite que quienes ganen más paguen más proporcionalmente, pero el presidente ha dicho que él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso. Y entonces, ¿qué se hace? Repartir la carga, depositar la carga fiscal sobre los más desamparados, los causantes cautivos. A esto luego le dicen la ampliación de la base fiscal. Sí, pero ampliar la base fiscal quiere decir que paguen los de abajo y que los de arriba se queden, pues vaya, con pagos meramente simbólicos. Se necesita entonces promover esto para fomentar la equidad distributiva de la que hablaba yo hace un momento. Sí, doctor, también surge mucho la incertidumbre a partir de la aprobación que se hizo por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores de la Ley de Egresos de la Federación. ¿Qué tanto realmente, con qué tantos recursos realmente cuenta el gobierno federal para financiar estos megaproyectos de los que hemos estado hablando aquí? Usted mencionaba ya la necesidad de una reforma fiscal, de una política fiscal progresiva en la cual quienes tengan más paguen más impuestos dependiendo de la cantidad de riqueza individual. ¿Qué otras consideraciones o qué otros elementos se podrían mencionar en ese sentido, en el sentido de dónde podría obtener el gobierno entonces ingresos para realmente financiar estos proyectos? Sí, el gobierno federal tiene la primera fuente de donde puede y debe obtener ingresos es de la recaudación, que es lo que decíamos hace un momento, la recaudación. Y por otra parte, tiene también el gobierno que ha venido queriendo obtener ingresos, pero también cargándolos sobre la gente a través, por ejemplo, de la Comisión Federal, subiendo las tarifas de luz para que la gente pague más ahora por la electricidad que antes. Pero eso es cargarle otra vez los problemas a la propia gente. Es decir, que cuando se trataría más bien de ayudarla, la Comisión Federal está recortando, está cortando la luz, pero a cientos de miles de hogares en el país para buscar agenciarse recursos. Por esa vía no se puede obtener más recursos. Se debe obtener por la vía fiscal. Esa es la vía principal que el gobierno debe aplicar. Puede el gobierno, tiene manera de hacer venta de servicios como hace el propio gobierno, venta de servicios. Y la otra, asociación con el sector privado. El sector privado puede aportar cantidades fuertes de inversión para promover el crecimiento y promover el empleo. Se ha dicho, por ejemplo, refiriéndose a la energía, se dice, bueno, o energía limpia, hecha, fabricada, vendida por las empresas privadas, por las transnacionales,
o la energía nacionalista, patriótica, entre comillas, vendida por el gobierno, pero energía fósil, altamente contaminante. Y se plantea un falso dilema allí, una u otra. Ese dilema no es tal. El gobierno puede entrar en asociación con el sector privado, empresas combinadas donde el sector privado intervenga, aporte para el desarrollo del país. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Lo está echando fuera, o sea, está excluyéndolo. Creo yo entonces que este es otro recurso, es un recurso asociación con el sector privado, en vez de echarlo fuera, ¿no? Por parte del gobierno. Son algunas de las fuentes más importantes, podríamos desmenuzar más, pero de las fuentes más importantes de las que puede echar mano el gobierno, ahí están, ahí están. Se ha hablado de la deuda, se está endeudando, porque esa es otra. En realidad dicen que no, pero los especialistas están señalando que el gobierno sí está adquiriendo más deuda. Hay mucha discusión de cuánto se está endeudando, pero es otra fuente de ingresos a la que ha estado acudiendo. El problema está en que lo gasta mal. Yo creo, me atrevería a decirlo así, que el problema no está tanto en tener más, en buscar más dinero, sino en cómo se está gastando, que ese es el otro factor que quiero meter aquí, cómo se está gastando el dinero que se tiene ahora. Por ejemplo, la refinería de Dos Bocas. La refinería de Dos Bocas, hay también la danza de los millones de cuánto va a costar. Primero decían que 8,000 millones de dólares, después se sabe que 8,900 millones de dólares, pero después ha salido, hay instituciones serias que hablan de 14,000 millones de dólares. O sea, una cantidad enorme, pero vamos quedándonos más o menos con, algunos han dicho 190,000 millones de pesos, vamos poniéndolo así en pesos. 190,000 millones de pesos depositados en una empresa, en un negocio que a juicio, insisto, de los expertos no tiene futuro. Bueno, ¿cómo allegarse recursos? ¿No sería mejor canalizar esos recursos a los hospitales? Por ejemplo, ahora está inundado Tabasco. Estuve yo hace algunos días buscando saber en cuánto se ha estimado el costo del plan de infraestructura hidráulica para proteger a Tabasco de las inundaciones. Hay muchas variantes también, ¿eh? No quiero quedarme con una sola cantidad, porque hay varias estimaciones y hay disputas sobre eso. Pero en general, lo que yo he encontrado, una cifra en la que más o menos se mueve la estimación de cuánto costaría la obra hidráulica para proteger a Tabasco, anda más o menos por 10, 12 mil millones de pesos. Es decir, compárese con 190,000 millones de pesos de la refinería de Dos Bocas. Habría dinero para proteger a Tabasco y eso es desarrollo. Esto es desarrollo, fomentar la infraestructura de servicio a la comunidad. Ahí hay de dónde cuidar a los tabasqueños para que no sufran inundaciones. Entonces digo yo, no solo es buscar más dinero aparte, sino con qué criterios se aplica el dinero que ya se tiene. Ese sería mi punto. Sí, me parece muy importante lo que usted menciona y también yo leí su última colaboración para la revista Abusos, en donde usted mencionaba precisamente esto de cómo se está gastando el recurso con el que el gobierno federal cuenta. Y usted también mencionaba en este mismo sentido de la generación de recursos públicos para aumentar el desarrollo y el crecimiento económico en el país, la posibilidad de que se utilizaran los recursos con los que México contaba, como la radiación solar, para hacer una inversión que fuera productiva, pensando también en hacia dónde se está dirigiendo el mercado, cuál es la tendencia que está siguiendo, en este caso, la energía, el mercado de la energía, ante la cual Dos Bocas parece más bien un intento de proyecto de los años 80, algo completamente desfasado. Finalmente, doctor,
¿Cómo valora usted la situación política, la pretensión del control total de Morena? Esto que usted ya mencionaba, el elemento que nos aportaba acerca de los poderes que se le están otorgando a la UIF, por ejemplo. ¿Esto cómo afectará al desarrollo económico de nuestro país? Sí, dice Amartya Sen, un economista célebre, un economista de origen hindú, dice él que el desarrollo requiere libertad, que no puede haber desarrollo sin libertad y que de alguna forma él le dedica toda una obra a analizar eso. Debemos evaluar el desarrollo en función del grado de libertad que tenga una determinada sociedad, un pueblo. Si un pueblo pierde libertad, pierde desarrollo. A mí me llama mucho la atención esta correlación que establece Amartya Sen entre estos dos factores, libertad y desarrollo. ¿Y qué es lo que vemos en México? Un poquito siguiendo la línea de razonamiento de Sen. Lo que vemos es que en México se está cancelando la libertad. Eso es lo que vemos. Hay un proceso, iba a decir paulatino, pero no es tan paulatino, es acelerado, de cancelación de libertades para la población. Y esto atenta contra el desarrollo, esto va en contra del desarrollo. Y precisamente esto nos debe preocupar. Me parece muy correcta la pregunta, muy pertinente, va al punto. Decía yo, el Estado de Derecho se ha venido violentando. El presidente de la República, desde su púlpito mañanero, diario, pues ha dedicado el tiempo a agraviar a la población, a juzgar desde esa tribuna, juicios hechos a priori, sin procesos jurídicos. Decía yo hace un momento, la unidad de inteligencia financiera atropellando los derechos de los ciudadanos con el congelamiento de cuentas sin procesos previos, prejuzgando. Esto también es real. El avasallamiento del poder judicial por parte del Ejecutivo. El equilibrio entre poderes fue diseñado hace mucho como un mecanismo que le permita, le otorgue al ciudadano defensa, protección. El ciudadano, cuando se siente atropellado por el Ejecutivo, sabe que puede tener en el poder judicial apoyo, respaldo. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el Poder Judicial se ha venido sometiendo al Ejecutivo. Y esto es una situación muy peligrosa, sumamente peligrosa. ¿Qué otro aspecto? ¿En qué más se alcanza a ver esta cancelación de libertades? Por ejemplo, en utilizar los organismos que eran autónomos, como los organismos electorales, para decidir qué partidos se registran y cuáles no se registran. Es decir, que ahora el gobierno decide qué partido tiene derecho a participar en elecciones y qué partido no tiene. Esta es una cancelación brutal de las libertades en el país. Se cancela el juego democrático, la vida democrática de la nación, y se avasalla la estructura partidista. Ahora se registran solo los partidos que coinciden con el presidente. Esto es gravísimo, es un atentado contra las libertades ciudadanas en el país. Entonces, menciono algunos de estos ejemplos, algunos, porque pues hay mucho que decir de cómo se viene atropellando la legislación. Ahí estaba hace poco la iniciativa también del anterior presidente de Morena de que los funcionarios que van a hacer los censos
puedan entrar a las casas y revisar y tomar nota y fotografías, etcétera, de todo lo que ven. O sea, una invasión de la vida privada de los ciudadanos y así sucesivamente. Todo esto a mí me parece altamente peligroso, altamente preocupante. Se está atentando contra las libertades ciudadanas, contra los derechos básicos de los ciudadanos. La libertad de expresión, por ejemplo, la estaba yo omitiendo. Es una queja generalizada del periodismo crítico, del periodismo no alineado en México, que basta con que un periodista diga que no está de acuerdo con lo que se está haciendo para que se le venga encima un verdadero ejército de bots y de críticos entrenados, exprofesos, a agredir, a ofender, o sea, intentar acallar, sofocar la crítica en el país. La libertad de expresión es una forma de externar las inconformidades por una vía ciudadana, pacífica, respetuosa. Y si se cancela, eso es grave. Eso es grave y se está haciendo en el país. Hay una política persecutoria contra medios de prensa o periodistas que se destacan por su visión crítica. Así lo veo yo. Y resumo, esto no conduce al desarrollo. Esto no es desarrollo. Si nos vamos a tener, termino dando la vuelta, regresando a donde empecé, si vamos a hacer caso a lo que dice Amartya Sen, que sin libertad no hay desarrollo, pues aquí estamos viendo que se está echando para atrás el desarrollo. Sí, sí, doctor. Me parece que esta última intervención suya hace un resumen muy concreto y bastante bueno acerca no solamente de la situación del desarrollo económico, sino de la situación global, de la situación política en la que se encuentra sumido el país, además de los puntos que usted mencionaba, citando a este economista, de cómo es indispensable que haya una relación de libertad del Estado hacia los individuos para que podamos hablar verdaderamente de desarrollo económico. Me parece que por los puntos que nosotros hemos tratado, pareciera que es fundamental un fortalecimiento del Estado, un fortalecimiento económico del Estado y además una mayor coordinación con la iniciativa privada para fortalecer la economía, para que haya desarrollo económico, para que aumente el empleo, las fuentes de ingresos de la población y no se limite únicamente a las dádivas que el gobierno pueda darle a la gente de recursos que al final se terminarán debido a la poca capacidad que tenga el gobierno, en este caso, para nutrirse nuevamente de recursos económicos. Además, el respeto a las instituciones que usted mencionaba como garantía fundamental para asegurar la inversión privada en el país y con esto contribuir al desarrollo económico. Y claro que este respeto a las instituciones, como también usted lo rescataba muy bien, no solamente tiene que ver con la relación que no solamente tiene que ver con el apoyo que pueda dar al desarrollo económico, sino también pensando en el desarrollo político, en el desarrollo social de los ciudadanos mexicanos, de todo el pueblo mexicano, de los trabajadores mexicanos. Doctor, me gustaría saber si tiene algunas palabras finales, alguna valoración final que nos quiera aportar. Sí, y las palabras finales las motiva esto último que señalaba, de las políticas de apoyos. Con esto quiero yo cerrar. Yo considero que un ser humano no debe quedar expuesto a depender de la gracia de un gobernante, del apoyo, del favor del gobernante. No debe quedar sujeto, expuesto, porque eso cancela libertad también. Si alguien sabe que tiene una beca, que tiene un apoyo de los programas asistenciales, sabe que depende mucho de eso
y que si no actúa como políticamente correcto, si no hace lo que el régimen espera, pues corre riesgo de la pérdida de esos beneficios. Creo yo que lo más digno es darle a cada mexicano un ingreso propio con su trabajo, con su esfuerzo, con su empleo, que le dé orgullo, que le dé dignidad, que le dé seguridad en sí mismo, que lo haga libre, porque quien tiene libertad económica tendrá libertad política y no vivirá con el temor de que de un día para otro le quiten el apoyo que le están dando. Creo yo que hay que modificar. La política no debe ser en ese sentido. Hay que lograr que la gente tenga empleos dignos, bien remunerados y se sienta orgullosa de lo que ganó con su esfuerzo. Pero hay que darle los empleos a la gente y pagárselos bien, no tenerla sujeta mediante el condicionamiento de los apoyos. Eso sería. Sí, doctor, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó, por aceptar la invitación a participar en Lo Marginal en el Centro. Esperamos que contar con usted nuevamente para futuras ocasiones y muchísimas gracias. Muy buenas noches a usted, al equipo de Canal 6 y a toda nuestra audiencia. Gracias a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Yeah.